Buenas, ¿cómo están chicos? Espero que muy bien. Vamos a continuar con la lección número 5, lesson number 5, should and shouldn't review. Bueno, ya hemos trabajado un poco esto en la lección número 4, algunos ejercicios, pero en este caso vamos a trabajar más ejercicios ya para recordar y afianzar. Ok, should and shouldn't. Shouldn't. Nos aparece la negación ya con la contracción. Should, que sabemos que sería debería, que significa debería, y shouldn't, que sería lo opuesto. Should and shouldn't. Debería y no debería. ¿Okay? Should and shouldn't. Por favor, recuerde bien que para el tema de pronunciación omito la L en ambos casos, ¿no? Should and shouldn't. Ahora, continuemos. No me importa, acá está el nombre técnico, por así decirlo, ¿no? Que dice que es un verbo modal, bla, bla, bla. Bueno, pero eso lo pueden tomar como consideración. Pero concretamente, a mí lo que me sirve es qué significa y para qué me sirve, para qué lo uso. Es todo. Básicamente es eso. Entonces, should es un verbo modal y, como hemos visto, estos verbos poseen características especiales, ¿no? Y ahora les voy a explicar poco a poco. Should se suele traducir al español como debería y se suele usar, ¿para qué lo utilizamos? Para aconsejar, para opinar y recomendar. También se puede utilizar para expresar obligación e incluso expectativas o previsiones. Ahora, ¿por qué les digo que tiene características especiales? Porque después de esta palabrita que es el verbo modal o modal verb, el verbo va a ir en su forma simple, original, en su forma base o tal como me aparece en el diccionario. ¿Qué quiere decir? Que cuando trabaje con los verbos no voy a hacer absolutamente ninguna modificación. Vale decir que yo no puedo utilizar un verbo en su forma ing, gerundio. No voy a decir you should smoking, no. Tendría que ser you shouldn't smoke, nada más. Entonces en su forma base, original o simple. Después de la palabrita should, voy a utilizar un verbo en su forma original o base. ¿Para cualquier pronombre? Sí, para cualquier pronombre. Para cualquiera de los pronombres voy a utilizar sería esta estructura. Pronombre o nombre, después la palabrita should y el verbo en su forma simple, con cualquiera de los pronombres. No hay ningún inconveniente. Continuemos, por favor. Ahora, en la parte inferior tengo un ejemplo afirmativo y un ejemplo negativo. ¿Tengo que cambiar de ubicación de posición? No. Lo único que tengo que agregar es la palabrita not. Entonces, you should study for the exam. Tú deberías estudiar para el examen. ¿Qué está haciendo? Me está recomendando, me está aconsejando, me está sugiriendo o quizás me está alcanzando una opinión. ¿Ya? Generalmente tiene que ser algo que sea en beneficio nuestro o a favor, ¿no? Algo positivo. Por ejemplo, en el ejemplo que aparece en la parte inferior derecha dice you shouldn't smoke. Tú no deberías fumar. Que es de la misma manera, me están dando un alcance de una opinión que me conviene, que es favorable para mí o que es positiva para mí, o una recomendación, un consejo, me están sugiriendo, ¿no? O de repente, si me dicen, ¿no? You should study, de una manera más imperativa, diré, de acuerdo al tono, tú deberías estudiar, es la obligación tuya como estudiante, you should study, que te la está imponiendo, que te la está planteando un padre de familia o alguien con mayor autoridad. Entonces te está diciendo, you should study, es una obligación, tú tienes que estudiar. Mientras que la otra, si lo digo de otra forma, you should study for the exam. Tú deberías estudiar para el examen. Tú deberías estudiar o tú debes estudiar. Bueno, dependiendo de la forma en que la digamos, pero significa deberías, y me sirve o lo utilizo para sugerir o recomendar. Generalmente es algo favorable o positivo para mi persona. Ahora, sigamos, should con cada pronombre. Si se dan cuenta que tengo acá todos los pronombres, I, you, he, she, it, we, you, they. Lo bueno de los verbos modales es que es súper sencillo conjugar o armar oraciones con ellos porque no hay ninguna variación que le haga al verbo, no voy a hacerle ninguna variación a should, entonces simple y llanamente es pronombre, la palabrita should y el verbo en su forma base simple, original o
la de diccionario que todos conocemos, que es la primera forma de verbo que conocemos, el infinitivo, ¿no? Que es la más sencilla. Entonces tengo I should study, you should study, y así sucesivamente. Entonces, en todos los casos. Ahora, en el español sí lo vamos a traducir, porque diría, ¿no? Yo debería estudiar, tú deberías estudiar. Sí, claro, en la traducción, para que tenga sentido, va a variar, pero en inglés es la misma estructura, no cambia absolutamente nada, con todos los pronombres igual, y el verbo tampoco no sufre ninguna variación. Ojo, recuerde siempre que cuando voy a utilizar should, could, oughta, voy a utilizar el verbo en su forma base o simple. También con can, should, oughta, may, voy a utilizar siempre un verbo en su forma base original, o como me aparece en el diccionario. No se olvide, es súper sencillo. Pronombre, should, y un verbo. Listo, ya está. Ahora, quiero armar una oración afirmativa, negativa o interrogativa con la palabrita should. En las afirmativas creo que ya las hemos visto. He should study. Las negativas es lo opuesto, ¿no? Ya lo hemos trabajado también. He shouldn't study. He should study. He shouldn't study. Él debería estudiar. Él no debería estudiar. Pero quiero hacer pregunta. ¿Qué va a pasar en el tema de las preguntas? A ver, simple y llanamente voy a hacer un cambiazo. Voy a cambiar de lugar o de ubicación. Afirmativas. He should study. Y para la interrogativa hago el cambio acorde a las flechitas. Should he study? Solamente cambio de posición y ya estoy haciendo una pregunta. ¿Debería él estudiar? ¿Ok? He should study. Should he study? Y ya está. No tengo que agregarle ningún auxiliar, no tengo que agregarle ni una sola palabra más. Voy a jugar solamente con lo que yo ya tengo. El cambiazo, hacer un cambio de posición, y eso es absolutamente todo. No agrego nada más para convertir en pregunta. ¿Ya? Entonces, he should study, he shouldn't study, ya con la contracción, he shouldn't study, y should he study para hacer la pregunta. Ahora, nos vamos ahora propiamente a los ejercicios de la lección 5. Tenemos, primero, tienes que recordar la estructura, por favor, que no se te olvide. Tenemos sujeto o los pronombres, la palabrita should y mi verbo en su forma base, original o como la que me aparece en el diccionario, infinitiva. Entonces, y el complemento, bueno, si ustedes quieren le ponen, si no, no, ya, hasta aquí estamos bien, hasta verbo. ¿Qué tengo que hacer en el primer ejercicio? En este primer ejercicio, aquí, donde está la imagen del restaurante. Si ustedes pueden apreciar, hay una persona que está en un restaurante y está, me imagino que está haciendo el pedido de su orden, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué tengo que hacer? Joy is going to an expensive restaurant. Te explica, ¿no? Que Joy está en un restaurante muy caro y cómo uno debería comportarse en un restaurante de ese tipo, ¿no? Entonces te dice, debes completar. ¿Qué cosa tengo que hacer? Completar con el pronombre. Si estamos hablando de Joy, voy a reemplazarlo con el pronombre he, en todos los casos. ¿Qué más tengo que hacer? Tengo que colocar should o shouldn't. Me dice, la oración me dice, blow bubbles in his milk. Hacer burbujas en la leche. ¿Él debería o no debería hacer burbujas en la leche? He should do or he shouldn't do. Entonces, lo lógico es que él no debería estar haciendo burbujas en el vaso de leche en un restaurante caro, ¿no es cierto? Entonces sería he, el pronombre, y shouldn't. Él no debería hacer burbujas en la leche. Es todo. Entonces, en el siguiente caso igual, el pronombre, y tengo que completar acá si corresponde should o shouldn't. ¿Qué dice aquí? Hablar con la boca llena. ¿Debería, él debería o él no debería hablar con la boca llena? He shouldn't talk with his mouth full. ¿Ok? Él no debería hablar con la boca llena. ¿Qué más? En el siguiente caso, he, él, espacio, correr en el restaurante. ¿Él debería correr en el restaurante? No, él no debería, creo, ¿no? Entonces, he shouldn't run around. Entonces, así vamos a completar. Pronombre más la palabrita should or shouldn't, de acuerdo a lo que corresponda. Y eso es todo. ¿Qué tengo que hacer en el siguiente ejercicio? En el ejercicio que está en la parte inferior. Me dice, en el segundo ejercicio, how should you act in a library?
si podemos apreciar, ven la imagen de personas o bueno, de chicos que están en una librería. Ustedes saben perfectamente, bueno, espero que sepan cómo debemos comportarnos en una librería. Se tiene entendido que no debo hacer mucho ruido, que no debo conversar, que no debo jugar, que no debo correr y que no debo interrumpir o incomodar a las personas que de repente están haciendo lectura silenciosa en este espacio, ¿verdad? O llevar alimentos, comerlos, etcétera. Entonces, más o menos tenemos una idea de cómo comportarnos en cada lugar y cada espacio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Acá me dan actividades. Dice estar tranquilo, cantar, correr, dormir, estudiar o, bueno, caminar, ¿no? ¿Qué podría ser yo? Entonces, en estas dos listas te dice las cosas que sí deberías, you should do, tú deberías, y you shouldn't, las que no deberías hacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Las acciones que están en este cuadradito voy a organizarlas en dos listas, clasificando las que corresponden a should y las que corresponden a shouldn't. So, now think of two more things for each list. So, y acá en la parte inferior te dice, ahora tú piensa en dos actividades más que tú deberías o que podrías incluir en esta lista. You should do. ¿Qué más podrías hacer en una librería, en una biblioteca y qué no deberías hacer en una biblioteca? Yo pienso que acá pueden agregarle que tú no deberías comer. You shouldn't eat, no deberías comer. Y aquí you should ¿qué podríamos decir? Tú deberías estar tranquilo, digamos, be quiet, ¿no? O mantener el silencio, ¿no? Keep in silence. Entonces, lo que deberías y lo que no deberías. Bueno, eso creo que es básicamente lo único que hay que resolver en esa ficha. Ahora, en este ejercicio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por favor, observa las imágenes. Observas, tengo 4 imágenes en el primer ejercicio. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Construir oraciones utilizando should or shouldn't. Ya sabemos, ¿no? Primero tengo un pronombre o un sujeto, después la palabrita should y un verbo. Y eso es todo lo que tengo que hacer. Pronombre, should y un verbo. Entonces, según lo que veo en esta imagen, si es que ustedes pueden ver en la pantalla, va a llover. Entonces el cielo está un poco nublado, se está poniendo nublado y él está por salir. Entonces, ¿qué él debería hacer? Él debería llevar un paraguas, o él debería abrigarse, o él no debería salir, ¿no? Entonces, usted va a hacer esa recomendación de acuerdo a la imagen. En el siguiente caso, creo que está pensando, mirando por la ventana, ¿no? Entonces, ustedes ya pueden ir aconsejando ahí o sugiriendo algo acorde a la imagen. ¿Qué más? En la siguiente veo una niña que está jugando, creo, ¿no? Entonces, y está soleando afuera. ¿Ella debería jugar dentro de la casa o debería jugar afuera? Entonces, quizás como el día está soleado, en la casa no se debería jugar, entonces ella debería salir o, bueno, etcétera, ¿no? Entonces vamos creando así, pronombre, la palabrita should o shouldn't, según corresponda, y la sugerencia que ustedes van a hacer. Recuerde bien, el verbo va en su forma base o simple. Siguiente. Y finalmente observamos las imágenes y escribimos las preguntas, ¿no? Tenemos acá. No, y a las preguntas, perdón, ya están hechas. Look at the picture. Tiene que responder a la pregunta que me están planteando. Dice, según las imágenes que tengo aquí, vemos a una persona que está watching TV. She is watching TV at home. And she is, I guess she's reading. Entonces ella está leyendo, está viendo televisión y el perrito le está pidiendo alimento. Entonces ella, ¿qué dice? Tenemos las preguntas. Should she wash the dishes? ¿Debería ella lavar los platos? ¿Sí o no? Yes. Yes, ella debería, ¿no? She should wash the dishes. Sí debería porque tiene una pila ahí de platos. Entonces sería pronombre she, la palabrita should y el verbo wash the dishes. Simplemente ya saben ustedes que para convertir en afirmativa a interrogativa solamente cambio de lugar. No tengo que agregar absolutamente nada. Simplemente hago el jueguito de cambiar de posiciones, hago el cambiazo y tendría she should wash the dishes. Acá igual, es mecánico. She should feed the dog. Y acá también hago el cambio de lugar, cambio de ubicación. She should watch TV
Y así solamente no tengo que agregar absolutamente ninguna palabra, solamente hago el cambio y ya estoy convirtiéndola en respuesta. Creo que es básicamente todo lo que tenemos que hacer. Bueno, jóvenes, espero que les haya servido un poquito esto y bueno, para cualquier cosa estamos atentos a vuestras dudas y consultas.